Quiero hacer referencia a lo ocurrido el día 13 del presente mes, del presente año, en el municipio de Corinto, Cauca, donde murieron dos indígenas, supuestamente a manos del ejército. Esto es una acostumbrada acción de los dirigentes indígenas y sus amigos de las FARC, en el cual quienes hacen estas acciones son guerrilleros, en el cual se matan entre ellos utilizando armas de fuego de corto alcance, en el cual se matan entre ellos para así poder confundir y culpar al gobierno nacional, teniendo en cuenta que el ejército constitucionalmente está en todo su derecho de desalojar estas acciones de estos invasores, porque nada más son unos desocupados que no tienen razón, porque ni trabajan ni dejan trabajar. Son personas que tienen las fincas abandonadas, enrastrojadas y no trabajan, pero sí les gusta hacer daño en lo ajeno. Y esto es una política antigua que prácticamente se maneja siempre en conjunto entre las FARC y el movimiento indígena, y esto es lo que se está viviendo hoy, y que el país prácticamente está creyendo de que fue una acción que fueron agredidos o fueron asesinados por el ejército. Esto es una gran mentira, porque esto es causado por ellos mismos, sino que Quiero hacer referencia frente a lo que viene sucediendo en el departamento del Cauca y en las comunidades indígenas con la llegada de la nueva Marquetalia y la doble moral de los dirigentes indígenas, quienes dicen que esta guerrilla llegó a atizar más el conflicto. Mentiras. Esta guerrilla es la misma con quienes ellos desde el año 87 han venido sosteniendo acuerdos que los venían sosteniendo la UNIC, el CRIC y el ASIN, dirigentes del Cauca. Acuerdos que no se le daban de conocer a la comunidad y que ponían a confrontar entre la comunidad y esta guerrilla y se peleaban, pero que los dirigentes sabían para dónde conducían estos acuerdos. Esta guerrilla entra con permiso y llamado por algunos dirigentes indígenas para que se posesionen en los resguardos, y no tanto así que esta guerrilla comience el reclutamiento de menores de edad en las comunidades indígenas, en el sector afro y campesino. ¿Por qué es necesario? Y llamaron a esta guerrilla porque se dieron cuenta que ellos perdieron fuerza política y organizativa después del proceso de paz, en el cual la comunidad se sintió libre y la comunidad le demostró que democráticamente ellos podían elegir a quienes ellos veían conveniente, y eso lo demostraron en las pasadas elecciones, cuando la misma comunidad donde era territorio indígena y colocaban alcalde de los indígenas, esto lo colocó la comunidad, y se dieron cuenta que necesitaban de esta guerrilla para someter a la comunidad a través de las armas, a través del poder económico, que es la acostumbrada acción de los dirigentes indígenas. Y que hoy es extraño porque quienes hablan de paz, los dirigentes indígenas, se olvidaron de reclamar justicia, se olvidaron de reclamarle a la guerrilla cuando ellos decían que eran víctimas, y que hoy no quieren la verdad. Entonces la comunidad está reclamando verdad, y esta es la verdad que hoy le traen es nuevamente muertos, y que vendrán muchos muertos, porque los dirigentes indígenas cuando necesitan señalan a dedo para que esta guerrilla mate, y muchos líderes sociales son asesinados con conocimiento de quienes hoy dicen ser víctimas, cuando las cosas no son así. Buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña un líder social, el señor José Antonio Vitonas Yatacue. Don José Antonio, buenas tardes. Bienvenido a Argumentos y Opiniones. Gracias a usted, doctor Arturo, muchas gracias por el espacio que se me da y en este medio en el cual me parece muy importante. Gracias nuevamente. Bueno, don José Antonio, primero que todo, cuéntenos quién es usted. A ver, como lo hace mención usted, mi nombre es José Antonio Vitonadas Yatacue, indígena de la etnia Nasa Paez, nacido en el municipio y resguardo de Toribio, Cauca, y líder activista, defensor de derechos humanos, el cual hago parte de la Corporación Rosa Blanca Colombia y la Operación de Víctimas de las FARC, PERICOL. Perfecto. Don José Antonio, ¿usted nos podría comentar un poco de la corporación a la cual usted hace
alusión. Sí, claro. La Corporación Rosa Blanca es una corporación que acoge a más de 1.200 niñas víctimas de las FARC que en su tiempo fueron reclutadas, violadas y obligadas a abortar. Y la Federación de Víctimas es una federación que acoge a más de 260 organizaciones y más de 250.000 personas afiliadas, en el cual estoy afiliado yo, también en la Corporación Rosa Blanca. Y en la Corporación Rosa Blanca mi trabajo es acompañar, interactuar con estas niñas, y ya que esta corporación se ha convertido como en la parte que nos representa, y hoy en el trabajo que se está adelantando ante la JEP en el tema de los testigos en el caso 07, en el tema que se está trabajando en este momento ante la JEP. Perfecto. Don José Antonio, ¿qué problemáticas están ocurriendo en el interior del Cauca? A ver, en el departamento del Cauca vienen ocurriendo unos problemas que no son nuevos, y unos problemas que el país tal vez le ha quedado como difícil de interpretar, porque es un departamento prácticamente muy hermoso, multiétnico y pluricultural como es este departamento, pero con muchos problemas. Primero, es uno de los departamentos donde se ha concentrado mucho el narcotráfico, grupos de diferentes índoles, y que esto ha llevado a que el departamento del Cauca hoy esté sufriendo la problemática que tiene. Una en que pues prácticamente la guerrilla ha sido el punto, lo que ha buscado es desplazar a otros grupos, y eso a que dentro de esto en la población civil, que es la que queda en el juego cruzado de diferentes grupos en el que disputan su territorio y querer tomar posesión del mismo. Okay. Don José Antonio, ¿usted considera que algunos indígenas o líderes sociales están trabajando con grupos al margen de la ley? A ver, yo quiero hacer referencia frente a ese tema, lo digo porque conozco muy bien esta problemática, y por eso en algunos momentos en el cual yo he venido denunciando a través de diferentes medios de comunicación, a través de redes sociales, desde mi cuenta de Twitter, en el cual he venido contando la problemática del Cauca. Esta es una problemática que algunos dirigentes indígenas y unas organizaciones como lo es la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, ONIC, y la organización como es el Consejo Regional Indígena del Cauca, CREC, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Dirigentes que componen esta organización desde el año 87 han tenido acuerdos que en algún momento fueron firmados en la Uribe Meta, otros firmados en los Farallones, en el Valle del Cauca, otras firmadas en el Cauca, en los territorios indígenas, donde prácticamente han sido pactos que se han trabajado para el mantenimiento de algunas acciones que hacen estas organizaciones indígenas, como en los taponamientos de vías o en las tal llamadas recuperaciones de tierra. Eso, en mi tiempo, cuando yo fui dirigente indígena y cuando conocí esa problemática de primera mano, la guerrilla siempre ha financiado estos hechos, lo ha financiado con recursos, lo ha financiado con hombres, y con, no decir que son armamentos pues de largo alcance, pero sí lo han utilizado con armas cortas, papabombas, para confrontar estas acciones. Pero todo esto es porque tanto la guerrilla guarda intereses, y la organización indígena y la jurisdicción especial indígena se ha convertido prácticamente en una plataforma para que esta guerrilla desde ahí lance todas sus acciones políticas, militares, desde el departamento, y afectando la economía del departamento y con visiones a nivel de país. Pero todo esto viene sucediendo es porque hay unos acuerdos, como lo decía, unos acuerdos que vienen desde mucho tiempo atrás, y eso es lo que hoy está causando esa problemática
esas muertes, porque los dirigentes indígenas no han tenido esa capacidad de decirle a la comunidad que ellos han tenido acuerdos. Y lo más extraño es cuando en algún tiempo los dirigentes indígenas decían de que ellos prácticamente no eran ni izquierda ni derecha y que se consideraban víctimas de las FARC, pero ha pasado el tiempo y resulta que se olvidaron de reclamarle justicia, ¿verdad? O sea, se olvidaron totalmente de que eran víctimas y comenzaron a legislar juntos. O sea, uno encuentra la guerrilla junto con los dirigentes, haciendo oposición juntos, y se olvidaron de que eran víctimas, de que tenían que reclamarle víctimas, y hoy mantienen una mutua relación con los victimarios. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Y eso es lo que hoy la comunidad en sí le está reclamando a sus dirigentes, pero sus dirigentes hoy prácticamente le están respondiendo a la comunidad, es posesionando nuevamente a esa guerrilla como es la Segunda Marquetalia, cediéndole sus territorios, cediéndole sus tierras para que recluten menores de edad. Y hoy, entonces, estos dirigentes hoy están permitiendo las masacres. Hay unas masacres que son señaladas a dedo por algunos dirigentes indígenas, a gente de oposición, a gente que, digamos, prácticamente en asamblea le reclama su mal manejo, y estas comunidades tienen que pagar con sus vidas. Y eso es lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, y eso es lo que el país no ha sabido interpretar, y es lo que hoy se está manejando, de que se está culpando al Estado de muchas responsabilidades, cuando el Estado prácticamente en una parte de su porcentaje ha cumplido los compromisos que ha tenido con las comunidades indígenas, pero una de estas políticas estrechas es a toda hora culpar al Estado de lo que pasa en el departamento del Cauca. Ok, don José Antonio. Tocando un poco el tema que usted anteriormente mencionó, sí, las FARC o las antiguas FARC, sí, ellos sí reclutaban menores de edad. Ahí yo hago referencia sobre un poco mi historia, porque yo fui víctima de reclutamiento forzado cuando tenía 13 años cumplidos tenía yo, cuando yo fui reclutado en el 2000 por la columna Jacobo Arenas, y en el cual me tocó cumplir las órdenes que era reclutar también menores de edad, y después dejarlos a disposición de lo que los comandantes dispusieran. Pero lo más duro es cuando salía yo de una entrevista por Blue Radio al mediodía y que debatía con Pastor Alapia, donde ellos dicen que no, que prácticamente los indígenas o quienes los menores, ellos prácticamente nos estaban dando, era a nosotros un espacio de vivencia. O sea, uno dice, qué descarada es, y esto, o sea, es ridículo ver un asesino, un criminal, o sea, negando cuando nosotros los niños en ese entonces acabaron con la vida de nosotros. Cuando muchos apenas, o sea, se nos está acabando la vida, y es cuando apenas estamos queriendo encontrar esa vida, porque toda esa juventud nosotros la entregamos al servicio de una guerrilla, de unos criminales que prácticamente que no nos permitieron estudiar. Y el reclutamiento fue muy grande. En el departamento del Cauca, campamentos que de 400 personas, uno iba a contar, eran 150 menores de edad que en algún momento se intentaron volar, porque es muy duro, la verdad, en la guerrilla es muy duro, y algunos cuando lloraban los entrincheraban o los ponían a cargar viajes de leña. Y en algún momento cuando ellos se volaban y los capturaban, se les hacía consejo de guerra, después se les llevaba a las montañas y se les obligaba a cavar su propia tumba y después pegarles el tiro de gracia. Eso lo digo porque eso lo vi, eso lo viví, y es lo que todavía me queda, y ver que estos sinvergüenzas hoy no le quieren decir la verdad al país y no nos quieren decir a nosotros que ellos nos reclutaron, que parte de nuestra infancia, parte de nuestra vida, lo acabamos al servicio de esta guerrilla, en el cual todo el tiempo nos tuvieron sometidos, que si nos volaban, nos mataban. Entonces primero porque muchas veces mataban a la familia, entonces por el bien de mi familia,
y quizás muchas personas nos tocó vivir el tiempo que fue necesario en esa guerrilla. Delicado, un tema muy delicado. No puedo creer que pues los senadores de las FARC, hoy que gozan del faro moral de la impolutez, tengan el descaro de no admitir sus delitos. La JEP, ¿qué le ha dicho al respecto? A ver, cuando se empieza a trabajar el tema de paz y se empieza a trabajar el tema de la JEP, yo soñaba, cuando yo me desmovilicé, porque yo lo hice de forma independiente, y en el cual me tocó huir y para poder yo dar mis pasos a la vida legal. Y cuando me acerco a la JEP a querer contar el testimonio de que soy testigo, de que conozco cosas comunes, y cuando me acerco a la JEP lo primero que hace es rechazarme, no recibirme el testimonio y darle espacio a los victimarios. Ahora ha pasado todo este tiempo y gracias a la Corporación Rosa Blanca, gracias al trabajo que ha hecho el periodista Ervin Hoyos como presidente de la federación, en el cual se me ha tenido muy en cuenta para que la JEP abra un espacio a quienes hemos sido reclutados y hoy se nos escuche y se llame a estos comandantes, en el cual yo no le veo de que estos comandantes vayan a decir la verdad, porque yo no le veo mucha garantía a la JEP y que como justicia obligue a decirles la verdad. Pero yo creo que hoy se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que ha sido el país, han sido los medios como ustedes que nos han brindado esos espacios para que nosotros las víctimas podamos levantar esa voz y podamos seguir gritándole al país de que queremos contar la verdad, de que fuimos víctimas de reclutamiento forzado y así la JEP abra un espacio. Pero lo más extraño es cuando se abren a media los capítulos, porque yo creo que no se ha abierto un capítulo de narcotráfico, de secuestros, porque si yo siendo niño vi cómo se secuestraban en algún momento, siendo yo niño, cuando se secuestró un colombo italiano en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, la organización indígena y hoy la guerrilla obligaban a la mamá, después de secuestrar al hijo, a vender la tierra, y después le hacía la inteligencia a la Guardia Indígena y después la guerrilla lo secuestraba y después juntos pedían la cantidad de dinero, que eran 2.000 millones, y mientras el movimiento indígena le decía a la mamá que les vendiera la tierra, pero mentiras, que ellos estaban haciendo todo un proceso. Después lo liberaban haciendo un show simplemente para que los méritos se los ganara la organización indígena. Todo esto ha sido, todo eso lo que yo he querido contarle a la JEP. He querido contar de que soy conocedor de dos fosas comunes en el cual hay cuerpos de niños, pero todo eso me ha cerrado la puerta, me ha cerrado esas puertas la JEP. Razones, no sé por qué, porque tal vez no les interesa esclarecerle la verdad al país, pero parece que hoy se ve una lucecita al fondo del túnel en el cual nos abren un espacio para que las víctimas de reclutamiento forzado podamos contar esa historia. Listo, José Antonio. El canal es todo suyo y es un canal con mucha libertad. Y por supuesto que sí, esperamos que la JEP y que nuestros suscriptores puedan replicar esta información. Es un tema muy delicado y como muchos clamamos por justicia y esperamos que haya una pronta solución. Yo creo Antonio, que eso es... cambiando o siguiendo un poco el tema, ¿usted considera que dirigentes políticos de hoy en día que están sentados en el Senado están involucrados en las revueltas que se han visto en el Cauca? Yo creo que, como dice, uno siempre va guardando material para cuando sea necesario, porque
en algún momento cuando yo cuando estuve dentro de la organización indígena, habían reuniones secretas con algunos senadores de la República, reuniones que se llevaban a altas horas de la noche con dirigentes indígenas, y yo creo que eso siempre me reconocen, y cuando yo hago mención, ellos saben de quiénes estoy hablando, y que hoy también un senador, como lo es el senador Feliciano Valencia, entre otros, que han sido victimarios desde toda índole, y que hoy se hacen pasar como víctimas, y todas las revueltas del Cauca han sido patrocinadas políticamente por senadores que hoy muestran su postura, de qué lado están y a quienes defienden, y que prácticamente es difícil porque mientras el país mientras la democracia esté polarizada políticamente, va a ser muy difícil de que se conozca la verdad de lo que ha sucedido en el Cauca. Y el Cauca siempre reclama justicia, reclama verdad, pero esa verdad es muy difícil porque no hay interés de político, de dirigentes indígenas y de algunos senadores de que eso se conozca, porque sabe que, como se dice, nadie va a querer, teniendo rabo de paja, nadie va a querer prender la candela, y eso es lo que se ve en el departamento del Cauca. Pero mientras yo vivo, mientras yo tenga fuerza y mientras la vida me permita vivir, yo siempre voy a estar a disposición de contarle la verdad a las víctimas. Pero quiero ir un poquito más allá, donde yo desde este medio le hago un llamado a la comunidad indígena, es decirles, sigamos fortaleciendo ese brazo de resistencia que ellos han venido construyendo, de esa libertad que han venido construyendo. Bien, y le digo a los comandantes de las FARC y le digo a algunos dirigentes indígenas, algún día esa verdad en el cual ellos hoy me persiguen por ocultar la verdad, han atentado contra mi vida, contra de mi familia, con el fin de que y que lo que más me duele es que lo que sucedió en el 2006, las FARC y los dirigentes indígenas secuestran a mi hijo de 8 años con el fin de obligarme a callar, a silenciar lo que hoy le estoy contando al país y lo que le he venido contando, y de cómo las marchas indígenas, de cómo las recuperaciones de tierra, la actual vivida en Corinto, el 13 del presente mes, del presente año, mire, es algo que los indígenas mismos portan armas de corto alcance, después en la revuelta aprovechan y entre ellos se disparan, porque son guerrilleros que están metidos allá, son guerrilleros los que primero salen a confrontar estas acciones, y mientras la fuerza pública dispara al aire, entonces ellos mismos disparan al cuerpo y después dicen que esa bala salió del ejército, y así es como culpan al gobierno. Y eso es lo que yo les estoy esclareciendo y contándole la verdad al país, de qué es lo que se vive, el entorno en la comunidad de lo que se quiere venderle al país y a la comunidad internacional. Perfecto, don José Antonio. Don José Antonio, me causa una curiosidad algo. ¿Por qué algunos indígenas o algunos líderes sociales no permiten que los protejan las fuerzas militares? A ver, lo que pasa es que la jurisdicción especial indígena es mira la ley 89, el artículo 230, 330, 246, prácticamente es algo que se ha convertido en una polarización, primero, médicamente, organizativamente, desde todos los méritos que usted lo quiera ver, es algo que inclusive es algo que se ha convertido en favor y ha defendido a grandes capos del narcotráfico y a grandes comandantes de la guerrilla para que no sean extraditados. ¿Quién cubre esto? La Jurisdicción Especial Indígena. Por eso es que es tan fuerte, y no de organización, sino radicalmente, que no se permite la entrada de la fuerza pública, porque lo que se necesita es libertad para la guerrilla, libertad para el reclutamiento, libertad para que grandes capos vengan y paguen grandes sumas de dinero a los gobernadores indígenas, quienes se lucran de la noche a la mañana. En un año pueden capitalizar 2.000, 3.000 millones vendiendo
vendiendo certificados y la comunidad sigue. Entonces esto se convirtió en un negocio y esto es lo que a la comunidad lo hacen ver de que el ejército es el malo, de que la policía es el malo, de que el gobierno no cumple, de que todo lo que es de afuera no sirve y nada del gobierno está cumpliendo, pero allá es otra cosa que se está viviendo, es otro tema que se está tejiendo, porque en las comunidades indígenas, los indígenas no somos pobres, prácticamente, ideológicamente, no andamos descalzo por cultura, sino porque nos obligan a andar descalzo, pero para que se lucren unos, para que las de que entran a la comunidad simplemente lo puedan disfrutar uno. Y eso es lo que hoy se vive y que eso es lo que hoy en el departamento del Cauca es necesario. Yo hacía referencia sobre la llegada de la segunda Marquetalia al departamento del Cauca. No, simplemente es una fachada que hoy se está tejiendo para hacerle creer al país de que la segunda Marquetalia no, la segunda Marquetalia ya estaba y entró por la puerta de los dirigentes indígenas, entró con certificación de los dirigentes indígenas, en el cual esta guerrilla hoy está posesionando y está comenzando a masacrar y vendrán muchas masacres, pero que estos son de pleno conocimiento de los dirigentes indígenas, quienes mañana saldrán a decir que son víctimas. Para esto es que no se permite que la fuerza pública entre, para esto es que no se necesita que programas del Estado fluyan en el entorno de la comunidad. ¿Qué llamado le haría usted al Estado referente a este tema? Yo le hago un llamado al presidente Duque. Primero le digo, mientras el presidente Duque sea flexible, mientras no haya un presidente que prácticamente reconozca a las comunidades indígenas, a las asociaciones, a las juntas de acción comunal, va a ser muy difícil solucionar el problema porque la comunidad ha querido interactuar con el gobierno, le ha hecho un llamado al gobierno con el tema del narcotráfico, de que ellos están dispuestos a sustituir sus cultivos porque ellos han entendido de que el narcotráfico es a un buen tema, pero como el gobierno interactúa con los mismos victimarios, uno no logra entender si es que el gobierno se hace la vista que quiere seguir patrocinando ese conflicto que vive. Entonces yo lo que le hago el llamado es descentralicémonos, señor presidente Duque y ministerios, y nos damos cuenta que encontramos un resultado con las comunidades apoyando las pequeñas organizaciones, como le digo, los casos se están fortaleciendo en favor de la comunidad. Cuando entremos a reconocer estos cabildos y entremos a trabajar, de seguro que el problema del departamento del Cauca va a ser mínimo y le vamos encontrando salida a la problemática. Ok, don José Antonio. Don José Antonio, sabemos que en las zonas de frontera del territorio nacional abundan los delitos transnacionales, ¿sí? Delitos transnacionales como el narcotráfico, como el tráfico de armas y el lavado de dinero, entre muchos otros. Don José Antonio, ¿usted considera que las masacres ocurridas el fin de semana pasado en Samaniego se deben porque es una zona de disputa por las bandas criminales? A ver, eso yo creo que aquí es el departamento de Nariño en el cual me duele en el corazón ver lo que está sucediendo, tanto lo que ha sucedido en el Valle, con los 5 jóvenes asesinados, en Nariño, en Agua. O sea, aquí hay una problemática que es de que mientras no haya una política de fondo de querer cambiar la realidad de las cosas, mientras no se mire a una comunidad, los problemas van a seguir y las muertes van a seguir. Claro que son, como lo decía anteriormente, la comunidad queda en el juego de estas bandas en el cual se disputan el poder, pero como le digo, como no hay intereses de pronto de algunos dirigentes regionales de querer de que este problema se solucione, van a seguir dando estos hechos como han sucedido en Nariño. Pero claro que muchas veces uno dice, bueno, se sabe que uno está en un territorio, en una zona como es esta, muchas veces uno tiene que asumir las consecuencias
con eso no quiero justificar, pero sí yo creo que esta política en el cual se está viendo es de que estas masacres se hacen por grupos que están conscientes, como el ELN, como las FARC, porque yo no hablo de una desmovilización de las FARC, porque las FARC en el Cauca nunca se desmovilizó, siempre permanecieron en armas, y es lo que hoy están matando, asesinando de esta manera para como siempre, culpar al gobierno, decir que el gobierno no está haciendo presencia. Es eso, todo es una estrategia que se maneja y que tiene un fin y una razón. ¿Cuál fin y cuál razón considera usted que es? La razón es porque desde hace muchos años atrás, yo empecé que cada discurso que nosotros nos decían en las FARC de cómo actuar estratégicamente, las FARC nos decía a nosotros en los congresos, nos decía a nosotros en reuniones de escuadra, nos decían, nosotros nos tenemos que tomar el poder. Algún día las FARC se tiene que acabar y tiene que convertirse en un movimiento político. Pero cuando nos hemos dado cuenta que hemos forzado a sectores sociales a que empiecen a empujar para el mismo lado. Y tanto así que ellos decían de que tienen que haber muchos muertos para así confundir al país y empezar a hacer que la gente crea en nosotros. Y todo eso que a nosotros nos lo decían en el 2008, en el 2009, hoy se está viviendo. Entonces yo que estuve allá, yo que he estado como le digo, en las organizaciones indígenas, hoy me doy cuenta que esa política se está cumpliendo, que cada palabra que decía hace 10 años, hoy se está volviendo realidad, y esas masacres, como le digo, simplemente tienen un fin político en el cual es de culpar al gobierno, de confundir a la sociedad colombiana, de decir que esto sale de una responsabilidad gubernamental. Son estos grupos que cometen estas masacres para que algunas organizaciones sociales apoyadas por estos mismos grupos salgan a reclamar y hacerse víctimas. Todo esto es un juego en el cual se está moviendo en este momento. ¿Usted quién considera que está detrás de las masacres ocurridas el fin de semana pasado? Yo creo que si uno lo va a mirar desde un punto de vista, los medios hacen referencia, algunos medios dan referencia de que esas masacres se dieron por un incumplimiento, otros por ajustes de cuentas, pero mire que yo quiero ir como a un hecho sucedido hace 2 meses en el municipio de Toribio, Cauca, en el cual los grupos ilegales llegan y asesinan para mostrar su poderío. No es otra cosa, asesinan para mostrar su poderío tanto a la población civil como a los otros grupos que están alrededor. Pero mire que, o sea, si a uno mirara este dolor de las familias, este dolor de ese asesinato, algunos lo han aprovechado políticamente y le han sacado jugosas y prácticamente llamados al país haciendo de pasar como víctimas. Para mí eso es jugar con el dolor, jugar con la necesidad de la gente y querer así aprovecharse tanto del dolor familiar y del dolor y de la confusión del país. Se podría decir que son oportunistas políticos. Sí, o sea, uno va a mirar muchas cosas que es de que hay en el país un sector que no construye, se dedica a confundir, a decirle al país de que están haciendo mucho por la sociedad colombiana, pero cuando uno mira, no han hecho nada del oportunismo y quieren construir un país a través del oportunismo y no solo quieren decir que van a construir, sino que quieren llevar al país a violencia y que no han aportado prácticamente sino al desarraigo, que es lo que está viviendo la democracia en nuestro país. ¿Cuál es su posición frente a los acuerdos de paz? Mi posición frente a los acuerdos de paz lo hablo desde el escenario de la comunidad. Cuando
se hablaba anteriormente del proceso de paz, y cuando mucha gente, digo mucha gente, porque más de 1.200 víctimas en el municipio de Toribio me han preguntado a mí, José Antonio, nosotros queremos conocer la verdad, nosotros estamos dispuestos a perdonar a quienes nos digan la verdad, nosotros perdonamos y empezamos a construir país. La gente quiere conocer la verdad, y nada más que se le digan cuándo le reclutaron su hijo, dónde está el ser que mataron, porque hay viudas, hay viudos, hay niños huérfanos, hay gente que quedó discapacitada. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Por qué esa guerra? Pero cuando la gente apoyó mucho a que la JEP iba a ser un punto centro donde se iba a esclarecer la verdad, y mire que hoy nos damos cuenta de que no hay verdad, de que no va a haber ni esa palabra de perdón. Simplemente hay una palabra que se está tejiendo de que va a llegar el momento donde va a haber perdón, y quizás la palabra perdón está muy lejos. Y uno que dice, yo creo que este proceso de paz estuvo mal hecho porque se incrementaron las hectáreas de narcotráfico, se incrementaron las muertes de líderes sociales, se incrementó prácticamente la entrada de armas al país de diferentes sectores. Prácticamente fue un país que quedó suelto, y que hoy va a ser muy difícil trabajar el tema de la paz mientras no haya voluntad de los victimarios contarle la verdad a las víctimas. Eso va a ser muy difícil. Yo prácticamente digo que así como las víctimas del conflicto armado van a quedar en la historia de la verdad, en muchos espacios, porque no hay voluntad, como lo decía anteriormente, ni de los victimarios, ni de los terceros que han financiado militar y políticamente este conflicto. No va a ser posible que esta verdad se conozca. Prácticamente yo termino diciendo de que una paz mal hecha porque no hay el punto central, que es la verdad. O sea, José Antonio, que en el Cauca, después de la firma de la paz del gobierno de Juan Manuel Santos, no ha disminuido la violencia. ¿Me repite, por favor? Después de los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no ha disminuido la violencia? La violencia después del proceso de paz se incrementó, y hago referencia en 3 puntos. Quiero hacer referencia. Primero, como le decía, quienes decían ser víctimas resultaron siendo amigos, prácticamente, como decía, amigos de infancia del victimario. Segundo, cuando se desmoviliza supuestamente la guerrilla, uno se pregunta primero, pero si en el Cauca eran más de 7.000 guerrilleros solamente en el Cauca, en el norte del Cauca, ahora dicen que se desmovilizaron 7.000 en todo el país. Eso es una mentira. Segundo, es que los grupos que quedaron, porque la guerrilla solamente entregó los fusiles viejos, los fusiles nuevos siguieron delinquiendo. Entonces, lo que pasa es que no se ha contado toda la verdad que se vive en el departamento del Cauca. En el departamento del Cauca, a diario hay 2, 3 muertos, pero como son muertos que no hay quien los llore, hay muertos que no hay quien los denuncie, entonces se pasa de agache. Pero en el Cauca se está viendo una masacre a diario, y una masacre por estos mismos grupos que hoy son como la guerrilla, la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño, y hoy la segunda Marquetalia. Y quienes hoy de uno o de otro lado comienzan a apoyar estos grupos de guerrillas. Entonces eso es lo que se está viviendo. Y como le digo, mire, por ejemplo, aquí en el municipio de Toribio, a diario hay muertos, pero hay muertos que, como le digo, no tienen dolientes, pero si es un muerto
que está dentro del pacto de los dirigentes indígenas y la guerrilla, entonces ahí sí salen a gritarle al país. De resto, a la comunidad se están muriendo, simplemente quienes lloran a estos muertos son los familiares que van y le dan cristiana sepultura, pero que en el entorno fuera del país no se está viviendo, y eso es lo que uno hoy dice, desde antes y hoy se ha incrementado prácticamente las masacres de líderes sociales y de comuneros de las comunidades en normal. Don José Antonio, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual están asesinando a los líderes sociales? En el departamento del Cauca hay dos clases de líderes. Yo creo que cuando se dio cuenta de que prácticamente la palabra líder llamaba la atención del país, entonces algunos se autoproclamaron líderes, algunos quienes hemos trabajado con la comunidad, quienes hemos demostrado ese trabajo, la misma comunidad nos ha dado el estatus de líderes, quienes han visto nuestro trabajo. ¿Qué ha pasado? Cuando hablo de las dos clases de líderes, porque hay líderes que prácticamente están apoyados políticamente por los grupos guerrilla, entonces son los que tienen representación prácticamente política en el Senado, entonces a ellos sí les salen a reclamar, pero entonces los líderes que queremos solucionar, los líderes que denunciamos lo que está pasando en el departamento del Cauca, entonces nos matan y simplemente era un líder social, no más, pero cuando matan a un líder, como le digo, de los mismos, caso organización indígena, que muchas veces matan a un simple comunero y ellos lo justifican como si fuera un líder social, un líder indígena de corredera, simplemente era un comunero y se le colocó en ese instante, encima se le colocó el bastón, se le colocó la pañoleta y sale a lucir ese dito como si hubiera sido un gran líder. Eso es una gran mentira, es engañar al país. Pero en cambio los líderes que hemos venido trabajando y que queremos solucionar ese problema, nos quieren matar, nos están matando. En mi caso he puesto 3 muertos en este recorrido de mi trabajo, y eso es, estas palabras así directas, esto lo que le estoy dando a conocer al país es lo que hoy nos tiene, como digo, tan cerquita, que uno se acuesta al lado de la familia y uno no sabe si se va a levantar o que en el transcurso del día. Siempre es lo duro de vivir por querer construir verdad, por querer construir verdaderamente una comunidad. Y esos son los líderes al cual nos están buscando, algunos los están asesinando estos grupos ilegales. Don José Antonio, ¿quién está detrás de los atentados que le han perpetrado a usted y a sus compañeros allí en el Cauca? Como le decía anteriormente, el Cauca es un departamento que genera políticamente ganancia para muchos políticos que han venido del Valle, políticos que han venido de diferentes partes a recolectar votos del departamento del Cauca, y los mismos senadores y representantes que son del Cauca. ¿Qué ha pasado? Como le decía, caso organización indígena, al líder que se le oponga a ellos, al líder que quiera encontrar la verdad, porque es que la corrupción, las muertes selectivas en el Cauca por parte de la organización indígena es muy grande. Entonces, los mismos grupos legales asesinan a líderes sociales que prácticamente de oposición de ellos, y después salen a decir de que los están matando, de que hay una problemática muy grande en el Cauca. Aquí no hay otra cosa, porque a mí muchos me decían, José, pero usted simplemente habla de la guerrilla, ¿por qué no habla del paramilitares? Es que en el departamento del Cauca, en la zona norte, no hay paramilitares. Yo no sé, dígame una zona donde es dominada por la guerrilla y decir que hay paramilitares sería una mentira, y eso es lo que se está viendo en el departamento del Cauca. Lo asesina la guerrilla
con fines políticos, porque hay políticos y hay organizaciones políticas detrás de estos asesinatos que se lucran políticamente ante el país haciéndose pasar como víctimas. Eso es ganancia para ellos, estos muertos, porque como digo, hay organizaciones que se lucran de la muerte de sus mismos comuneros. Don José Antonio, yo lo he oído decir en varias oportunidades que hay políticos detrás de ello. ¿Qué políticos son los que están detrás de eso? A ver, pues me abstengo de pronto, como le digo, de no tocar ese tema, como le digo, en algún momento llegará el momento en el cual poco a poco iré haciendo mención de qué es lo que... Sí, por mi tema de seguridad, pero quiero hacer referencia como lo que ha venido pasando en el departamento del Cauca. Mire, por ejemplo, y parto desde un momento en el cual el senador Feliciano Valencia, como senador indígena, tenía que salir en su ejercicio a reclamarle justicia, verdad a las FARC, pero resulta que salió siendo íntimo amigo de las FARC. Mire, Pablo Catatumbo, siendo victimario y ahora se va a meter donde dice que va a solucionar un problema. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a una confusión de comunidad, a una confusión de país, y en los senadores que conocen la realidad. Quiero ir más allá cuando en la minga indígena estaba el senador Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar, Alexander López. O sea, ¿qué hacen unos senadores que prácticamente están ahí atizando el conflicto, atizando estos hechos, y que hoy salen a decirte que en el Cauca están matando? No, esto tiene una trascendencia política de fondo, y es algo que, como decía, no hay interés de solucionar, porque esto genera votos en tiempos electorales, genera ganancia política para quienes creen que es necesario que el conflicto exista en el departamento del Cauca. Oportunismo político, simplemente. Oportunismo político, claro que sí. Ya terminando, don José Antonio, ¿usted qué palabras o qué le diría a la señora presidenta Patricia Linares de la JEP? Yo simplemente le quiero decir a la presidenta Patricia Linares, yo le digo, presidenta, seamos realistas con el país, comprometámonos, como bien sus palabras salen de sus labios, comprometámonos de corazón, esclarecer la verdad. Por favor, no engañemos al país, no beneficiemos a unos victimarios, llamémoslos a cuentas, presionémoslos para que le digan la verdad al país. Yo creo que las víctimas quieren saber la verdad, y no encubramos con esta justicia la impunidad. Y por último, le hago un llamado, que se me abra el espacio para contar como víctima de reclutamiento forzado y como testigo, para decir parte de mi conocimiento, darlo a conocer al país, darle a conocer esa verdad, lo que ha sucedido en el municipio, lo que ha sucedido y lo que se ha construido en el departamento del Cauca en los tiempos de guerra, y que hoy prácticamente se sigue viviendo. Es lo que yo quiero contarle, y que ella me abra las puertas y que me dé el espacio de contarle la verdad a las víctimas y confrontar a los victimarios en esa verdad que yo conozco, decirle que le están mintiendo y que yo tengo una verdad como víctima de reclutamiento, y que quiero mucho a mi departamento, a mi zona norte del Cauca y a mi municipio, en el cual quiero comprometerme contándoles la verdad, y que también confrontar, como le decía anteriormente, a los victimarios, contando de que sí hubo reclutamiento, de que sí hubo violaciones, de que sí hubo secuestros, de que sí ha habido vínculos con dirigentes y organizaciones indígenas con esta guerrilla, y que también son victimarios. Es lo que yo quiero contarle al país, y que se me abra ese espacio. Pero también le digo al país, y le hago un llamado también a la ministra del Interior, al alto comisionado para la paz, de que
se me preste atención, porque mi seguridad, por decir, por denunciar a toda hora, está expuesta a que me pase algo y que le hago un llamado al país, de que el país entienda qué es lo que pasa en el departamento del Cauca, a quienes decimos la verdad y que mi vida a toda hora está en un alto riesgo. Don José Antonio, usted tiene protección de la UNP, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Usted tiene protección de la UNP? Yo en este momento tengo protección de la UNP, pero quiero hacer referencia como ese tema en el cual la UNP, imagine, yo he venido poniendo, tengo 6 denuncias en la fiscalía y denuncias muy graves que las he colocado desde el 2015. Y en el año anterior, imagine, en el 2015, el 10 de abril, cuando la guerrilla secuestra a mi hijo presionándome para que yo no cuente la verdad, y después empiezan a masacrar a mi familia en el 2019. Yo tuve que poner cuatro muertos para que me dejaran un esquema de seguridad que prácticamente me lo asignan, pero casi que a la fuerza, por la presión de los medios de comunicación, por los medios de periodistas, de muchas personas que se sumaron a ese llamado. Es eso, ni casi que ni poniendo otros muertos anteriormente, la unidad de protección no estaba ahí, pero sí estaba para los victimarios, sí le prestaba apoyo para los victimarios. Es lo que le pido es que se me mantenga el esquema de seguridad en el cual hoy tengo, porque mi vida quizás si me lo levantan seguirá corriendo riesgo. Listo, don José Antonio. Don José Antonio, ¿algo más que quisiera agregar a la entrevista? No, yo creo que lo dicho está. Creo que he sido muy claro en esta entrevista y creo que es más que suficiente. Ya en la reproducción del video yo creo que la gente empezará a sacar conclusiones, pero lo único que le digo al que estoy comprometido en contar la verdad y esclarecer muchas cosas que yo conozco y que voy a seguir comprometido trabajando con las víctimas, con las niñas de la Corporación Rosa Blanca y con la Federación de Víctimas y también con el acompañamiento de la ONG Mipofancol, que es quien me ha delegado como líder de comunidades indígenas a nivel de todo el país. Listo, don José Antonio. Muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. Igualmente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden seguirnos en Twitter y en el canal de YouTube. Nos veremos en un próximo capítulo. Feliz tarde. Y muchas bendiciones para todo su equipo de trabajo y a este medio. Claro que sí.